Muy buenas tardes a todos los amigos del Perú. Realmente, pues me alegra que hayamos podido coordinar este webinar que vamos a hacer. Realmente les agradezco enormemente por hacerme esta invitación a pues esta capacitación que hacen ustedes como sociedad científica para pues llevar todos estos mensajes tan importantes sobre temas de fertilidad a los demás colegas del Perú, de manera que me siento realmente muy honrado y muy agradecido con ustedes con esta invitación. Me pidieron que hablara del factor uterino de infertilidad y puntualmente dentro del factor uterino, que obviamente es bien amplio, que hablara sobre lo relativo a la miomatosis uterina y a los pólipos endometriales. Realmente un tema pues bastante interesante. Inicio pues diciendo que no tengo realmente ningún conflicto de intereses más allá pues de este, que es mi interés realmente por todos estos temas relacionados con la fertilidad, relacionados con los tratamientos para la infertilidad y relacionados con la cirugía reproductiva, que es algo en lo que pues yo realmente trabajo día a día. Entonces, vamos a tener este contenido, vamos a hablar de la miomatosis uterina y dentro de ella vamos a compartir algunos conceptos sobre la asociación de la miomatosis uterina y la infertilidad. Vamos a hablar de cuáles son los mecanismos que condicionan que la miomatosis uterina produzca infertilidad en las mujeres. Vamos a hablar del manejo de la infertilidad relacionada con la miomatosis uterina y asimismo conversaremos de temas relacionados con los pólipos endometriales y cómo estos pueden llevar a infertilidad para finalmente delinear algunos mensajes que llevaremos a casa. Iniciando entonces con este primer gran grupo, que es la miomatosis uterina, iniciamos conversando un poco sobre la asociación que la miomatosis uterina puede tener con la infertilidad. Todos seguramente conocemos estos estudios ya clásicos de la doctora Elizabeth Pritz, que pues nos compartió. Estos estudios realmente vienen desde el principio de los 2000, pero quizá el más clásico es este del 2009, en el que la doctora Elizabeth Pritz pues realmente demuestra de manera muy clara esta revisión sistemática que los miomas, sobre todo cuando son submucosos, tienen un impacto bien importante sobre la fertilidad en la medida en que disminuyen la tasa de embarazo clínico de mujeres con miomas cuando son submucosos, así como la tasa de implantación, así como la tasa de embarazo en curso y aumentan la tasa de aborto. Con respecto a los miomas intramurales, pues encontró desenlaces parecidos, sin embargo, los encontró cuando agrupó todos los estudios, ya cuando discriminó más por estudios prospectivos estas relaciones con respecto a el impacto que puedan tener los miomas intramurales sobre la fertilidad, pues no fueron tan claras. Recordemos que esto es 2009, realmente esto es antes de que Malcolm Munro y pues la FIGO nos dieran un sistema clasificatorio de la miomatosis uterina pues más claro como lo tenemos ahorita, que lo clasificamos realmente de 0 a 8 y por ende pues los estudios que se lograban recoger para este momento con respecto a los miomas intramurales pues tenían esa limitación. Por supuesto, también este revisión sistemática nos muestra que los miomas subserosos no afectan desenlaces a nivel reproductivo y obviamente su remoción pues, no confiere beneficio en este grupo de pacientes. Posterior a esto, pues vinieron muchos otros revisiones sistemáticas que básicamente lo que hacían era recoger los estudios que ya la doctora Elizabeth Pritz había recogido y le iban sumando nuevos estudios que iban saliendo con respecto a esta pregunta, sobre todo tratando de responder la pregunta de cuál es el impacto de los miomas intramurales en los desenlaces reproductivos. Ya para el 2023 tenemos este estudio del grupo de ERDEM que evalúa el efecto de los miomas menores a 6 centímetros que no distorsionan la cavidad, que son intramurales, y cuál era el efecto que estos podían tener sobre desenlaces en pacientes que iban o eran llevadas a fecundación in vitro. Entonces, fíjense que veía diferencia cuando los miomas eran, pues, digamos, superiores a 2 centímetros, ¿ya? Ya cuando eran inferiores a 2 centímetros, pues empezaba a no ver diferencia.
Esto es con respecto a tasa de nacido vivo, igual una diferencia marcada en donde pues había menor tasa de embarazo clínico en pacientes con miomas intramurales sin distorsionar la cavidad por encima de los 2 centímetros, aunque pues no lograron mostrar diferencia a nivel de tasas de aborto. La doctora Elizabeth Fritz el año pasado vuelve a actualizar su metaanálisis clásico y nos muestra que a nivel de miomas intramurales, realmente incluso cuando estos son menores a 2 o 3 centímetros, sigue habiendo, o pues esta vez sí muestra una diferencia em, a nivel de tasa de embarazo clínico. ¿Ok? Y lo que sí no encuentro una diferencia es en cuanto a si estos miomas, al ser llevados a miomectomía versus a simplemente dejar los miomas in situ, es decir, no hacer ningún tipo de intervención, si había una diferencia o no, de manera que sigue siendo un tema un poco polémico. Hablemos entonces de los mecanismos por los cuales la miomatosis uterina puede llevar a la infertilidad. Son estos de acá, son la distorsión de la cavidad uterina, la alteración de la vascularización endometrial y miometrial, la alteración de la contractilidad uterina, los cambios hormonales, paracrinos y moleculares, la alteración de la receptividad endometrial y la expresión génica y algunas características con respecto a la pseudocápsula. El primer mecanismo pues es bastante obvio, un mioma, sobre todo cuando es submucoso, obviamente va a tener una distorsión de la cavidad uterina, va a tener, va a constituir un cuerpo extraño a este nivel, que es donde pues tiene que implantarse el embrión, y de ahí pues que sea tan claro la disminución de los desenlaces reproductivos en este grupo de pacientes con miomas submucosos o con miomas pues que estén cerca de la cavidad endometrial. La alteración de la vascularización endometrial y miometrial también se ha visto. Un mioma, cuanto más cerca esté de la cavidad endometrial, más va a alterar la vascularización a nivel del endometrio y a nivel del miometrio, sobre todo pues de la zona de unión endomiometrial, que recuerden que embriológicamente es diferente a el resto del endometrio o del miometrio o el miometrio más de la capa media o de la capa externa. Y esta alteración, pues también tiene un impacto relevante a nivel de desenlaces reproductivos. Hay una alteración de la contractilidad uterina que también pueden condicionar los miomas. Ya hay estudios pues bastante clásicos en resonancia en modo cine que nos mostraba cómo pues el miometrio es una estructura que tiene un dinamismo en cuanto a contracciones, en cuanto a peristalsis, que esa dirección de esas ondas de movimiento, de contractilidad uterina, van cambiando de acuerdo a el ciclo menstrual. Entonces, fíjense que acá, durante la fase menstrual o durante la fase folicular, el sentido sí, el sentido de esas ondas contráctiles es del fondo hacia el cérvix, ¿cierto? Pero conforme nos vamos acercando a la ovulación, pues esa dirección de esas ondas contráctiles cambian desde el cérvix hacia el fondo uterino y durante la fase lútea estas contracciones pues son más a nivel ístmico. Esto, por supuesto, favorece pues dos fenómenos, ¿cierto? En esta parte pues favorece la descamación del endometrio y pues la expulsión de todos esos restos pues menstruales, restos hemáticos y a nivel de esta parte del ciclo menstrual, pues favorece el transporte de los espermatozoides para permitir la fecundación y a nivel de la fase lútea, pues favorece, digamos, los fenómenos de implantación. Entonces, esta fisiología de la contractilidad uterina la pueden alterar los miomas, sobre todo cuanto más cerca estén de nuevo a la cavidad endometrial y eso nos empeoran los desenlaces reproductivos. Los miomas pueden condicionar cambios también hormonales, paracrinos y moleculares. Hay disminución de citocinas importantes como la interleuquina 11, el factor inhibidor de leucemia, y hay aumento de factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta 3 que resulta en una disminución de moléculas como esta, y eso a la final nos va a llevar a una disminución de genes muy importantes como la familia de los genes homeobox, como el ONSA
OXA10, OXA11, que eso finalmente resulta en que estos genes son muy importantes para todos los fenómenos de implantación y al disminuir su expresión, pues obviamente la implantación disminuye y hay una disminución a nivel de los desenlaces reproductivos. También hay una alteración de la receptividad endometrial y de la expresión génica. Un mioma, de nuevo, conforme más cerca esté de la cavidad endometrial, va a disminuir en virtud de esta expresión de factor de crecimiento transformante beta que libera el mioma, pues a nivel del endometrio disminuye los genes muy importantes para la implantación, como el OXA10. Y algo importante es que esa disminución se da en toda la cavidad, ¿sí? Estos estudios mostraron que la disminución del OXA10 no se daba solamente en la parte de la cavidad endometrial que estaba en contacto con el mioma, sino que realmente se da a nivel generalizado y esto obviamente disminuye la capacidad implantatoria. Para los miomas, pues FIGO 0, FIGO 1, FIGO 2 es bastante obvio. Para los miomas FIGO 4, pues lo es quizá menos, sobre todo cuando estos miomas pues son menores de 2 centímetros. Y pues queda la polémica, la duda sobre los miomas FIGO 3, que pues llegan a tener contacto con el endometrio, pero sin abombar la cavidad. Ahí se habla incluso de tamaños tan pequeños como 1.2, 1.5 o 2. Superior a esos tamaños, pues sí empezamos a tener un poco este fenómeno. Con respecto a las pseudocápsulas, recuerden que los miomas pues no tienen una cápsula verdadera, tienen es como una capa de tejido pues en donde hay mezcla de colágenos, un tejido elástico en donde pues a nivel de ese tejido que envuelve o que sí, que está alrededor de los miomas, hay una expresión bastante rica en vasos sanguíneos y en nervios y esa pseudocápsula, hay estudios que han mostrado que es más gruesa conforme más cerca esté un mioma de la cavidad endometrial. Entonces, eso es algo que también nos afecta los desenlaces reproductivos. Entre más gruesa sea la pseudocápsula, también más expresión hay de terminales nerviosas que a la final también van a descontrolar más o a cambiar digamos, el peristaltismo uterino normal, la contractilidad uterina, y eso también nos va a disminuir los desenlaces reproductivos. Con respecto al manejo de la infertilidad relacionada con miomatosis uterina, pues estos son, digamos, todas las opciones que se tiene para el manejo en general de los miomas uterinos. Obviamente no todo esto se utiliza en fertilidad, porque, por ejemplo, acá a nivel de opciones quirúrgicas, pues tenemos la histerectomía. Obviamente eso no es un manejo para fertilidad, pero pues sí tenemos la mioectomía, que puede hacerse por laparoscopia o laparotomía o histeroscopia, y algunas otras técnicas como la criomiolisis, la termocoagulación, que ya vamos a tocar un poco de ellos. Hay manejo médico, como los análogos de la GNRH. Hoy por hoy, pues existe la opción de hacer manejo tanto con agonistas como con antagonistas, ya vamos a tocar un poco ese tema, y los moduladores selectivos de receptores de progesterona, que también los vamos a comentar. Hay opciones o alternativas no quirúrgicas, como la embolización de arterias uterinas y el HIFU, que también vamos a comentar algunas condiciones con respecto a eso. Hay opciones con beneficio pues limitado en miomatosis e infertilidad, es decir, todo esto obviamente son opciones de manejo que pueden ser bastante buenos en el contexto, por ejemplo, de la paciente con miomatosis uterina y hemorragia uterina normal. Entonces, pues existe la opción de los contraceptivos orales combinados, los sistemas liberadores de levonorgestrel como el Mirena, incluso pues el ácido tranexámico, los análogos de GNRH son de uso frecuente, pero para pacientes que tienen hemorragia uterina normal, no para pacientes infértiles, no nos ayudan en este tipo de pacientes. Haciendo de pronto la salvedad de los moduladores selectivos de los receptores de progesterona, que pues realmente muestran que tienen un impacto importante con respecto a la reducción del volumen de los miomas cuando se dan
por ciclos de 3 meses con descanso de 2 meses entre ciclos. Vemos cómo hay una disminución, por ejemplo, después de un ciclo de aproximadamente el 38% y cómo esa disminución realmente pues se mantiene en el tiempo, ¿sí? Fíjense que no hay mucha diferencia entre usar 5 miligramos o 10 miligramos, entonces pues cuando se use, pues va a valer más la pena pues ir con la dosis más segura que es la de 5 miligramos y con diferentes ciclos pues se va buscando o se va obteniendo una disminución mayor. Sin embargo, pues todos escuchamos después del gran auge que tuvieron estos medicamentos, de algunos eventos pues bastante desfavorables que fueron reportados a nivel de fallas hepáticas fulminantes y de ahí que la Agencia Europea de Medicamentos incluso haya descontinuado el uso del acetato de ulipristal a nivel de Europa. En nuestro país, por lo menos, me imagino que en Perú también, pues sigue habiendo disponibilidad de este medicamento. Realmente no lo usamos muy frecuentemente, tampoco en fertilidad. En ocasiones lo usamos para pacientes, digamos, muy seleccionadas, en donde de pronto tenemos un mioma que está, pues, de un tamaño un poco, pues, grande y que está relativamente cerca de la cavidad y que tiene alguna contraindicación quirúrgica. Entonces, pues en esos casos selectos los podemos usar o de pronto después de haber hecho una miomectomía en una paciente que va para un ciclo y resulta que después vemos que quedó un mioma que no es tan grande, pero tampoco es suficientemente pequeño. Entonces, en esos casos selectos podemos echar mano del acetato lipristal. No es realmente para todos los casos, por lo que ya conocemos al respecto. Con respecto a la embolización de arterias uterinas, pues también puede ser una conducta eh, a implementar en pacientes de nuevo con hemorragia uterina normal. Realmente para pacientes con un interés de un embarazo, ya sea pues a corto, mediano o largo plazo, no es la mejor opción realmente. Entonces, pues importante explicarle esto a las pacientes. Y hay nuevas técnicas de ablación que puede ser por radiofrecuencia o incluso hoy por hoy pues existe también la tecnología de microondas donde están mostrando pues cierta promesa, entonces es favorable para la disminución sobre todo de volumen y sobre todo de nuevo del sangrado para pues miomas de algunas localizaciones en donde pues es fácil el acceso a estos miomas, pero realmente a nivel de fertilidad faltan todavía muchos estudios, todavía no es recomendado pues usar esta tecnología de manera pues como tan amplia en este grupo de pacientes con interés de embarazo, diferente de nuevo a las pacientes con hemorragia uterina normal. Así como el HIFU también, pues obviamente es una tecnología muy interesante, en donde pues sin intervención o sin, digamos, ningún tipo de acceso a nivel de la cavidad peritoneal, pues podemos lograr reducción de miomas, dependiendo obviamente de su localización pero a nivel de fertilidad tampoco hay suficiente estudio todavía para recomendarlo, por lo menos hasta el momento. Entonces, ¿qué nos queda? Pues realmente lo que nos ha funcionado siempre por muchísimos, muchísimos años, que es la miomectomía, que pues puede hacerse por varias vías. Por supuesto, siempre que podemos, ofrecemos la vía mínimamente invasiva por la paroscopia o por histeroscopia, perdón, de acuerdo a la localización de los miomas, pero por supuesto la laparotomía sigue siendo una opción para casos selectos. Entonces, pues por histeroscopia es realmente una vía ideal para, por ejemplo, los miomas Figo cero, como lo estamos viendo acá. Fíjense que para la evaluación correcta de estos miomas o para estar muy seguros de cuál es su localización y de qué pared de la cavidad endometrial dependen los miomas, pues nos podemos ayudar con la histerosonografía, ¿cierto? Como lo vemos acá, aunque pues no es obligatorio hacerlo en todos los casos. Realmente casos como estos pues se dan de manera bastante fácil cuando son Figo cero porque pues todo el mioma lo tenemos en la cavidad endometrial, no requiere tanto cuidado y tanta minucia como cuando ya empezamos a tener miomas que empiezan a introducirse más en el miometrio, como los miomas Figo 1. En estos casos,
pues realmente es importante delimitar exactamente dónde está el mioma. Siempre hacemos una medición en los tres planos ortogonales, ¿cierto? Nos ayudamos pues, en ocasiones con el Doppler color porque pues muestra un patrón de vascularización periférico, a diferencia de, de los adenomiomas, por ejemplo, en donde la vascularización es translesional. Vemos acá un caso de resección histeroscópica de un mioma, FIGO 1, en donde pues ya tenemos que empezar a buscar esto, buscar cuál es el punto en donde el mioma se acaba y donde llega al límite entre el mioma y la pseudocápsula. Si nosotros respetamos ese punto o ese límite entre el mioma y la pseudocápsula, vamos a tener muy buenos desenlaces o muy buenos resultados postoperatorios y por ende muy buenos desenlaces reproductivos, porque la pseudocápsula es, si no la transgredimos, el sangrado es mínimo en estas intervenciones y sobre todo la cicatrización que tiene ese miometrio posterior a la miomectomía es fantástica. ¿Sí? Si respetamos eso, no estamos transgrediendo el miometrio como tal y posterior a la miomectomía, el miometrio tiene la capacidad de volver o esas fibras musculares volver a organizarse y la cicatrización realmente es muy buena, como lo vamos a ver ahorita en este caso, en donde ya tenemos un mioma Figo 2, ¿cierto? Ya lo tenemos mucho más hacia el músculo, hacia el miometrio. Y en estos casos, pues por supuesto es importante que también delimitemos cuál es el margen de seguridad que tenemos con respecto a el final de ese mioma y la serosa del útero, ¿cierto? Porque tenemos que tener consideración con respecto a esto. De nuevo, en esos casos, respetamos la pseudocápsula, es decir, hacemos la resección del mioma hasta que llegamos a ese punto de la pseudocápsula y no transgredimos la pseudocápsula. Fíjense cómo tenemos un cambio de apariencia entre esta apariencia parda que nos muestra el mioma y esta apariencia pues mucho más rosada que presenta la pseudocápsula ya con estos pequeños vasos sanguíneos como les mostraba previamente en el diagrama. Fíjense cómo el resultado del control postquirúrgico a los 15 días pues realmente es muy bueno, el miometrio vuelve a su forma original, se vuelve a organizar y en este caso después de una fecundación in vitro pues porque había otros factores de infertilidad adicionales al mioma, pues después de una transferencia embrionaria doble, pues que en ocasiones la hacemos, pues logramos este embarazo y pues ya estos resultados que son los que todos queremos de poder ayudarles a nuestras pacientes a lograr sus embarazos. Más recientemente, pues eh, hemos estado cada vez pues considerando los miomas Figo 3 y su resección, sobre todo en casos en donde pues veamos que realmente está justificado. Obviamente no todos los tenemos que resecar. Como les decía, miomas de 1.5 pues empiezan a valer la pena su resección, como lo vemos en estos casos. Son pues realmente un reto quirúrgico porque uno ingresa con el histeroscopio y realmente no está claro en dónde está el mioma, entonces requiere haber hecho un mapeo muy riguroso, muy claro de su localización, pues para poder hacer una exploración a ese nivel en donde ya tenemos mapeado por ecografía la localización del mioma y pues hacer una enucleación de estos miomas Figo 3. Más recientemente, hemos estado haciendo la resección de los miomas con mini resectoscopio bipolar, a diferencia del mioma Figo 2 que les mostré antes, o el Figo 1, o el Figo 0 también, que operamos con resectoscopio de 26 French. Estas pacientes, muchas de ellas van a ser llevadas a fecundación in vitro a los 2, 3 meses, cuanto mucho, y por ende, pues intentamos evitar la dilatación del cuello pues para mejorar desenlaces también con respecto a eso. Entonces, más recientemente estamos usando el mini resectoscopio en donde sin ninguna necesidad de dilatación cervical podemos entrar y con energía bipolar pues hacer básicamente el mismo procedimiento que hacemos con el resectoscopio convencional, quizá pues tomando un poco más de tiempo, obviamente por el tamaño del asa.
Y obviamente, pues hay otras técnicas, podemos hacer miomectomía simplemente con el uso de la tijera, ¿cierto? En donde básicamente delimitamos los bordes del mioma y hacemos uso pues, de principios realmente de cualquier tipo de cirugía, en donde básicamente lo que estamos haciendo es incidiendo en un plano de clivaje entre dos tipos de tejido, es decir, ahí el mioma y esa pseudocápsula que lo recubre y haciendo disección tanto roma como cortante, pues logramos hacer la enucleación completa de esos miomas y de esa manera también podemos completar una miomectomía en este grupo de pacientes. Incluso, pues hay grupos que prefieren hacerlo así para evitar el uso de energía. Después, o se puede hacer una ligera dilatación cervical para miomas que no sean muy grandes como esto, o incluso hay grupos que proponen simplemente dejar el mioma en cavidad que él se expulsa posteriormente. Por supuesto, también podemos combinar técnicas. Tenemos, por ejemplo, este caso que es un caso bien bonito. Es una paciente que me consultó de otra región de mi país, tenía ya antecedente de miomectomía por la parotomía. Le pedí a mi colega, la doctora Alba Esquivel, quien está en Bogotá y quien realmente a ella le remito todos los casos de pacientes mías que están en esa región del país para que haga una ecografía muy juiciosa y me hablaba de un mioma submucoso posterior de 13 por 9 por 11 milímetros, que lo clasificaba como un figocero y me hablaba de una cavidad endometrial ocupada por mioma submucoso no vascularizada con unión endomiometrial mal definida, posterior en su tercio superior y que llama la atención que no se observa el ostium tubárico derecho y que el fondo uterino único es convexo con fondo endometrial lineal normal y un canal cervical y un canal vaginal normal. Entonces, cuando ya la paciente vino a mi ciudad, le hice una histerosonografía y de esa manera pues pude delimitar exactamente la localización en la que estaba el mioma, que lo veía embedido como en una cripta que estaba hacia el cuerno derecho. Una vez ya ingresé a nivel de la histeroscopia, pues pude verificar eso. Seguramente durante la miomectomía que se le hizo, eh, cicatrizó de esta manera la cavidad y terminó el cuerno derecho quedando ya como en forma de cripta y pues empezamos esa miomectomía con tijeras. También hicimos una pequeña metroplastia en este caso porque había cicatrizado un poco, digamos, no tan óptimamente la cavidad posterior a la miomectomía que le habían hecho y retiramos algunos de esos miomas que estaban en ese fondo uterino y posterior a eso ya con el resectoscopio hicimos o completamos la miomectomía de ese mioma que estaba en ese cuerno a nivel o en forma de cripta. Finalmente después, fíjense cómo es el estudio de histeroscopia de control, en donde vemos pues una cicatrización óptima a nivel de esa cavidad. Ahí refinamos un poquitico el fondo uterino para ampliarlo un poco y dejarlo en la mejor condición posible. Y posterior a eso, pues hicimos una fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantación, transferimos un embrioncito y el resultado afortunadamente fue el deseado. Por supuesto, también existe la opción de abordar los miomas por la paroscopia cuando estos sean intramurales, como lo vemos acá en este caso. Realmente esto es de las cirugías más frecuentes que hacemos nosotros a nivel de cirugía reproductiva, afortunadamente también con muy buenos desenlaces, como lo vemos en ese caso. Y fíjense cómo la cicatrización es muy buena cuando se hacen estos procedimientos por la paroscopia. Siempre implementamos, por supuesto, la morcelación en endobolsa, no tanto por el riesgo de malignidad, es decir, de sarcoma, porque pues estas pacientes son de bajo riesgo con respecto a eso, son pacientes jóvenes en edad reproductiva, pero sí para evitar diseminación de fragmentos de miomas que puedan condicionar después leiomiomatosis peritoneal, que realmente pues es un dolor de cabeza y pues puede constituir una entidad muy grave para las pacientes. Entonces siempre implementamos esta técnica que nos enseñó nuestro profesor y amigo, el doctor Jaime Ferro,
simplemente con una bolsa de cubrir cables de laparoscopia llamada sistema de doble bolsa. Podemos hacer morcelación contenida en endobolsa y de esa manera evitar la diseminación de fragmentos de miomas en la cavidad peritoneal. Eh, a veces también nos vemos en condiciones de tener que combinar la técnica histeroscópica y laparoscópica, casos como esos, en donde hay un componente submucoso de los miomas y también un intramural. Y aprovecho acá para mostrar que lo mismo que hablé con respecto a la pseudocápsula a nivel de histeroscopia tiene que cumplirse para la pseudocápsula en la laparoscopia, es decir, también debemos respetarla. Fíjense cómo acá estamos haciendo la sección de esos puentes que unen el mioma a la pseudocápsula, pero estamos respetando toda la pseudocápsula, la estamos dejando adherida al miometrio, no la estamos transgrediendo de esa manera. Fíjense que estas cirugías, el sangrado es mínimo, uno, y dos, ese miometrio cicatriza de la mejor manera cuando se respeta la pseudocápsula. Acá vemos el control ecográfico 15 días después del procedimiento. Pero obviamente también existen situaciones en donde el número de miomas es bastante elevado y el tamaño también puede ser bastante elevado y sobre todo algunos miomas cuando pueden estar relativamente cerca de la cavidad endometrial y cuando pues no sea muy fácil conseguirlos o identificarlo por la paroscopia, pues sí preferimos hacerlo por la parotomía para poder ingresar, palpar y resecar pues todos aquellos miomas que nos permitan dejar la cavidad o el útero en la mejor condición posible para después poder buscar un embarazo y ojalá pues conseguir estos desenlaces. Creo que alguien está por ahí hablando. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, creo que no. Obviamente, pues también hay casos como estos en donde pues hay un gran tamaño. Esta paciente venía de otra ciudad de mi país. Fíjense que tiene incluso por acá el antecedente de un fan steel. A ella le habían hecho una laparotomía en otra ciudad intentando pues hacer esta miomectomía, pero se habían quedado un poco cortos en recursos técnicos y pues volvieron a cerrarla y acudió a nuestra institución. Y bueno, este fue el procedimiento que hicimos. O casos como estos en donde el tamaño de los miomas puede ser tan grande que fíjense que incluso puede empezar a condicionar hidronefrosis, porque pues el tamaño de un mioma así pues comprime los ureteres a nivel o bilateral y esto puede empezar a condicionar hidronefrosis que posterior a la miomectomía resuelve como lo vemos acá. Ya pasando al segundo tema de los pólipos endometrioles, es mucho más corto. Realmente esto pues es de todos los días, es algo que debemos buscar en todas las pacientes que nos consulten por infertilidad. Acuérdense que esto hace parte de lo que se trata de hacer hoy, que es una evaluación ecográfica que nos permita pues descartar todas las alteraciones que puedan haber a nivel del útero. Entonces nos lo vamos a encontrar frecuentemente. La definición de los pólipos endometriales depende pues del método diagnóstico que estemos usando, ¿cierto? Cuando lo veamos por ultrasonido, entonces pues se interpretan como un engrosamiento endometrial no específico o una masa focal identificada como una lesión ecogénica, a diferencia de los miomas que tienden a ser más isoecoicos o incluso hipoecoicos. Los pólipos endometriales tienden a ser más hiperecoicos y tienden a tener una forma pues menos redondeada y normalmente más alargada. Entonces, se clasifican en varios tipos, como el pólipo hiperplásico, el pólipo atrófico, pólipo funcional, que normalmente pues va resolviendo en la medida en que pues, se va presentando la menstruación, el pólipo adenomiomatoso, el adenomiomatoso atípico y el pseudopólipo. Su etiopatogenia, pues se habla de factores genéticos, se habla de mutaciones en los cromosomas 6 y 12 que dan una alteración en la fase proliferativa. Está relacionada con la poliposis adenomatosa familiar y hay condiciones pues que aumentan la probabilidad que se presente como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Hay factores inflamatorios que aumentan la expresión de metaloproteinasas y de citocinas y eso favorece la aparición de pólipos.
Hay factores endocrinos, todo lo relacionado con el hiperestrogenismo, entonces, pues lo que sabemos de la obesidad por la aromatización periférica, el síndrome ovario poliquístico, la menopausia tardía, los tumores estromales gonadales secretores de estrógenos, la enfermedad hepática crónica, etcétera. Y factores diatrogénicos como la estrogenoterapia cuando no se balancea, que se ve, por ejemplo, con el uso de tamoxifeno. Los mecanismos propuestos de cómo los pólipos endometriales pues, pueden condicionar la infertilidad están dados por la interferencia mecánica, uno, que ellos pues, causan, al igual que, pues, por ejemplo, los pólipos, los miomas submucosos, y por el desbalance que puede hacer a nivel de moléculas que tienen efectos adversos para el trasplante espermático y la implantación embrionaria, como un aumento en la glicodelina, un aumento en la aromatasa, un aumento en marcadores inflamatorios y una disminución en la expresión de RNA mensajero del OXA10, OXA11. Recuerden que son los genes homeobox que son muy importantes para los fenómenos implantatorios del embrión. El diagnóstico, pues fíjense cómo lo podemos hacer. Entonces se constituye como una lesión ovalada, ¿cierto? Hiperecoica. Fíjense que no da sombra acústica como si lo dan los miomas. Y fíjense cómo se puede limitar de manera muy precisa cuando usamos histerosonografía. Entonces es un estudio muy sencillo en el cual hacemos una especuloscopia, pasamos una sonda, pues hacemos limpieza con povidona, pasamos una sonda de Foley número 8, número 10, y a través de esa sonda instilamos solución salina estéril, unos 5, 10, 15 mililitros máximo, y eso nos permite delimitar exactamente los pólipos. Y cuando le aplicamos Doppler color, fíjense que vemos este signo de vaso único que nos confirma el diagnóstico. Entonces, pues acá les traigo algunos casos, ¿cierto? Acá identificamos este pólipo de manera bastante precisa y vemos cómo pues realmente es de las cirugías sencillas de hacer, por histeroscopia, simplemente con unas tijeras. Fíjense que tratamos de incidir ese plano de clivaje entre el pólipo y el endometrio sano sin transgreder obviamente pues la capa basal del endometrio. Fíjense que hacemos como un movimiento de palanca posterior a cortar para exponernos de manera más adecuada el punto del siguiente corte que vamos a hacer, y pues eso nos permite finalizar la resección del pólipo. En ocasiones no es tan sencillo extraerlo, en ocasiones es muy sencillo, digamos, resecarlo, pero extraerlo a veces se dificulta más, a veces tenemos que dilatar un poquito o cortar el pólipo en varios segmentos para poder hacer la extracción de manera más fácil. Por supuesto, para pólipos pues más grandes, como vemos este de acá, podemos hacer uso pues, de la energía bipolar con el resectoscopio para poder pues, seccionar ese pólipo bastante grande en varios segmentos que nos permitan hacer una extracción de esa pieza de patología de manera pues, mucho más fácil y sin tener que hacer mucha dilatación a nivel cervical. Hay otras técnicas, por supuesto, como lo vemos acá con el VersaPoint, que desafortunadamente esta tecnología ya no está tan disponible, o como lo vemos acá con una sonda láser, o lo que pues hoy por hoy es una tecnología que es muy útil, sobre todo cuando pues no se tiene tanto entrenamiento o cuando pues de pronto sí se tiene entrenamiento, pero es la tecnología del TrueClear o el Shaver de Bugatti, que son dispositivos que permiten hacer una morcelación contenida de esos pólipos o incluso de algunos miomas. Nos permiten hacer una resección de estas lesiones sin necesidad de dilatación cervical. Sin embargo, esa tecnología pues es más costosa, no está tan disponible en Latinoamérica o por lo menos acá en nuestro país. Entonces, concluimos con respecto a la miomatosis uterina y la infertilidad, diciendo que la miomatosis uterina es frecuente en las mujeres que consultan por infertilidad. Existe una asociación entre miomatosis e infertilidad, sobre todo para los miomas submucosos, aunque también para los intramurales de cierto tamaño. ¿Cuál es ese tamaño? Pues depende un poco
de los estudios, algunos hablan de 3, algunos hablan de 4. El beneficio de la miomectomía para miomas intramurales todavía es un tema de controversia. Sin embargo, a pesar de las nuevas opciones que hay para el manejo de los miomas, la miomectomía sí sigue siendo de elección en el contexto de la infertilidad asociada a la miomatosis uterina. Quizá hay un espacio, pues ya en que ha ganado terreno estas nuevas tecnologías en la hemorragia uterina normal, pero en la infertilidad sí seguimos dependiendo mucho de la miomectomía. Y es importante, obviamente, contar con el entrenamiento necesario para maximizar los beneficios de estas opciones quirúrgicas y mejorar los desenlaces reproductivos de las pacientes. Y con respecto a los pólipos endometriales y la infertilidad, pues en la población de pacientes infértiles, los pólipos endometriales se presentan con una prevalencia que varía, es bastante variable, está reportada entre el 6 y el 32%. La ecografía transvaginal es una herramienta diagnóstica de primera elección para su diagnóstico, aunque se puede complementar con otros estudios como la histerosonografía, pero realmente, sobre todo para nosotros, los médicos, pues que estamos tratando con mujeres infértiles todos los días, que estamos haciendo cirugías reproductivas, la ecografía es una herramienta fundamental, nos permite tener un diagnóstico en el cual podemos confiar de manera, pues, de manera fuerte para así poder ofrecer los mejores tratamientos y los mejores desenlaces reproductivos a nuestras pacientes. El manejo quirúrgico entonces está justificado en mujeres infértiles independientemente del tamaño. Obviamente, si estamos hablando del contexto de una paciente que no está buscando embarazo, que no es infértil, y vemos un pólipo pues, de 5 milímetros, etcétera, pues ahí ya es una discusión diferente, que si se le da manejo expectante, que por cuánto tiempo, que a partir de qué tamaño. Pero realmente en pacientes que tienen pólipos o que son infértiles, que acuden y que vemos pólipos, pues la gran mayoría de las veces sí está justificado el tratamiento quirúrgico, que realmente, pues la resección por histeroscopia es el estándar quirúrgico, ya que permite, uno, confirmar pues la parte diagnóstica y dar un manejo quirúrgico en el mismo tiempo que nos permita ofrecer los mejores resultados reproductivos a los pacientes, como lo que buscamos nosotros día a día en Clínica Machicado. Les agradezco mucho la atención y quedo pendiente de las dudas o preguntas que puedan tener sobre estos temas. Doctor, buenas tardes. Hay dos Hola, preguntas en el chat. súper, te escucho, Andrea Lucía. Bien, gracias. Dice, doctor, buenas tardes. Una paciente con miomectomía en segmento, ¿qué riesgos podría presentar si desea embarazarse? ¿En cuánto tiempo empezaríamos algún tratamiento de reproducción? Una miomectomía que se haya hecho en el segmento uterino, o sea, me refiero que me imagino que se refieren al istmo uterino. Me imagino, doctor. Sí, pues quizá la pregunta va encaminada es al cuánto tiempo después de una miomectomía podemos avalar o recomendar el inicio de la búsqueda de la gestación. Eso va a depender. Si la miomectomía se hizo por histeroscopia, los estudios hablan que más o menos con 6 semanas después de eso, o sea, más o menos un mes y medio, pues ya podríamos avalar el inicio de la búsqueda de la gestación o pues si es el caso, es decir, si además de la miomatosis uterina se había identificado otro factor de infertilidad, un factor tubárico, un factor masculino, algo que amerite buscar el embarazo mediante fecundación in vitro, pues después de 6 semanas, es decir, después de 2 ciclos menstruales, pues podríamos iniciar la búsqueda de la gestación por fecundación in vitro. Pero entonces esto es cuando hacemos la miomectomía por histeroscopia, es decir, miomas submucosos. Cuando hacemos miomectomía, ya sea o por la paroscopia o por la parotomía, ya ahí el tema cambia. Normalmente en esos casos se recomienda entre 3 a 6 meses. ¿Qué hago yo pues en la práctica, digamos, en la práctica rutinaria? Cuando los miomas, eh, cuando los miomas están más hacia la periferia, ¿cierto? Porque en ocasiones, por ejemplo, nosotros sí llevamos pacientes a miomectomías de miomas que son
pues ya más como Figo 6, incluso Figo 7 a veces, cuando el tamaño de sus miomas es demasiado grande, cuando son miomas que están causando dolor y que por ende, pues sí vale la pena abordarlos antes de buscar un embarazo para también disminuir los síntomas de dolor a las pacientes en algunos casos, o síntomas de compresión, por ejemplo, que pueden dar sobre la vejiga o de estreñimiento que puedan dar sobre el recto. En esos casos, si esa miorrafia que he tenido que hacer está más lejos de la cavidad endometrial o no ha sido tan grande, pues normalmente me inclino más hacia los 3 meses, es decir, con 3, 4 meses, pues ya recomiendo a la paciente iniciar la búsqueda del embarazo o hago una fecundación in vitro con esas pacientes si es que se necesita. Si la paciente tuve que hacer una miomectomía de un mioma, ya sea muy grande, por ejemplo, un mioma digo 2,5, un mioma que abomba la cavidad endometrial y también abomba digamos, el peritoneo visceral. En esos casos sí trato de irme más hacia los 6 meses para permitir una mejor cicatrización del miometrio. Entonces, 5 o 6 meses. Cuando son casos de pacientes en que vamos a hacer una fecundación in vitro, pero vamos a hacer vitrificación de todos los embriones para una transferencia posterior, pues a veces hacemos primero eso, hacemos la miomectomía, ya tenemos los embriones congelados, entonces pues nos podemos dar el lujo de esperar 2, 3, 3, 4, 5, 6 meses. Eh, o a veces cuando son miomas demasiado grandes y sobre todo con un componente posterior que vayan a incomodar o que vayan a dificultar la aspiración folicular, hacemos primero una miomectomía de manera pronta, hacemos la fecundación in vitro, congelamos embriones y pues en ocasiones permitimos que pase el tiempo prudencial de 5 o 6 meses para hacer la transferencia embrionaria en un momento más tardío. Doctor, hay una segunda pregunta. ¿Ok? En una paciente de 38 años, mioma tipo 6, HAM 1.0, primero se hace miomectomía o estimulación ovárica para obtener óvulos. Gracias. Vale, muy buena pregunta. Fíjate que va un poco por la línea de lo que estaba conversando ahorita. Eh, digamos, un mioma Figo 6 es un mioma pues que ya está relativamente lejos de la cavidad endometrial, ¿cierto? Habría que ver realmente si cumple criterios para pues, considerarse un factor uterino de infertilidad. Si de pronto vamos a hacer una miomectomía porque está causando síntomas molestos para la paciente antes del embarazo y tiene pues ya tiene 38 años, tiene una hormona antimuleriana que está en 1, entonces pues realmente a nivel de reserva ovárica pues nos estamos quedando un poco cortos. Y pues ya los 38 años empezamos a entrar en una edad en que pues realmente cuanto más pronto podamos obtener ovocitos y hacer embriones y pues ya sea congelarlos o transferirlos, pues mejor nos va a ir. En esos casos es lo que estaba diciendo que sí podemos hacer primero la fecundación in vitro, es decir, hacer la hiperestimulación ovárica controlada, hacer la aspiración folicular, hacer la fecundación in vitro si pues la paciente en un caso como estos pues ya tiene pareja y hacer vitrificación de todos esos embriones. Después, si es necesario y si lo amerita y si hay síntomas, o si consideramos que es un mioma que pueda disminuir la receptividad de esa paciente, podemos hacer la miomectomía y esperar el tiempo pues, que sea necesario, de 3 a 6 meses, y posterior a eso sí hacer la transferencia embrionaria. Doctor, hay una tercera pregunta. Dice, doctor, ¿usted recomienda el uso balón intrauterino o asa de Diples luego de una miomectomía histeroscópica? Y gracias, excelente ponencia. Muy buena pregunta. La persona que hace la pregunta realmente se nota que ha investigado bastante sobre este tema. Es una muy buena opción. Está, por ejemplo, hay un dispositivo que se llama el balón de Barton. Básicamente es un balón muy parecido al que tienen las sondas de Foley en la punta, ¿cierto? Las sondas de Foley que ponemos
a nivel pues vesical cuando hacemos cualquier procedimiento, una cesárea, etcétera. Entonces es un balón que se introduce, se infla después de un procedimiento que se haga a nivel de la cavidad uterina y eso va a disminuir el riesgo de adherencias. Sin embargo, pues hay más que eso, la clave es que cuando hagamos miomectomías, evitemos siempre hacer la resección de un mioma, o sea, de dos miomas que estén en cavidades o en superficies opuestas de la cavidad endometrial. Me explico. Si tenemos una paciente que tiene un mioma submucoso en la cavidad, en la pared anterior del endometrio y otro mioma submucoso en la pared posterior del endometrio, nunca es recomendable en un mismo tiempo quirúrgico hacer la resección de ambos miomas, porque ahí lo que vamos a dejar es dos lechos cruentos que pueden pues unirse y condicionar pues un síndrome de Asherman, ¿cierto? Unas adherencias intrauterinas. Entonces, en un caso como ese, lo más recomendable hacer primero la miomectomía de uno de esos miomas, esperar un tiempo prudencial, cuando ya se reorganicen esas fibras musculares, cuando ya se repitilice con endometrio, pues esa pared del endometrio, ya proceder en un segundo tiempo quirúrgico, en unos 2, 3 meses, hacer la cara opuesta. Entonces, pues en esos casos de miomectomía realmente no es tan necesario implementar una conducta como esa, como un balón de Barton o como un asa de Lipes, porque si respetamos la pseudocápsula y si respetamos principios como esos de no hacer miomectomías en caras opuestas, realmente no vamos a tener un riesgo importante de adherencias intrauterinas. Es diferente a cuando operamos condiciones como el síndrome de Asherman, entonces cuando estamos haciendo lisis de adherencias intrauterinas o cuando hacemos, por ejemplo, una metroplastia, ¿cierto? Cuando estamos remodelando una cavidad endometrial que pueda tener un septo uterino. En esos casos sí puede estar más justificado opciones como esas, como el balón de Barton, el asa de Lipes o el uso de pues, estrogenoterapia, sí, de estrogenoterapia para buscar una mejor cicatrización. Hola, no sé si me escuchas. Sí, sí, te oigo, ya te Hola, veo ¿cómo ahí. estás? Hola, soy Ana Talavera. Ahora sí ya me ves de frente. ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por tu excelente ponencia, realmente ha sido magistral. Yo tengo un par de preguntitas y luego, bueno, invitarte después, ya vas a ver a qué. Aquí estamos con los chicos de manera presencial y los me están escuchando los de virtual. Quería hacerte una pregunta. Dentro de los tratamientos que dices que podríamos hacerlo, primero tomando por decirlo así, uno en cara anterior y otro en cara posterior, los miomas, y primero hacemos un primer paso. En la espera de la siguiente cirugía, ¿recomiendas el uso de antagonistas de la GnRH en espera o simplemente esperas de manera espontánea o dentro de eso, más o menos unos 3 meses o 6 meses, lo que decías esperar, el inicio de estrógenos, pero solo si es que en el caso lo realizas, ¿no? Sí. Bueno, realmente es muy raro. Realmente, mira, te voy a ser sincero, yo nunca he usado análogos de GnRH antes de una miomectomía. Realmente no lo he hecho. No es que no se pueda, por supuesto que se puede. Em, Disminuye un poco el tamaño y demás, pero es que estamos hablando de pacientes que muchas veces, pues, digamos, ya están consultando por infertilidad, son pacientes en donde queremos poder solucionar o poner, digamos, las condiciones de los órganos reproductivos de la manera más óptima en el menor tiempo posible para proceder a hacer los tratamientos que tengamos que hacer o para permitir pues que empiecen a buscar su embarazo de manera espontánea cuando pues todas las otras condiciones estén bien. Entonces, digamos, no es que no se pueda, pero pues eso requeriría dar 2 meses, 3 meses de análogos de GnRH previo a hacer la intervención. eh, y lo otro es que, pues, está reportado.
¿cierto? Que cuando se usa análogos de GNRH, hay cierto plano de clivaje que se empieza a confundir un poquito entre el mioma y la pseudocápsula, ¿cierto? Entonces, realmente no es algo que implemente rutinariamente, como te digo, no lo he hecho y realmente no es necesario, ¿sí? Hoy por hoy, pues podemos ir directamente a hacer una miomectomía. Cuando es por la paroscopia, fíjate que el tamaño empieza a importar poco, ¿cierto? Y cuando no es tanto que sea por tamaño, sino por localización, pues ya determinamos que a la paciente lo que le va a venir mejor es que entremos por la parotomía, podamos palpar, buscar todos los miomas que nos puedan estar disminuyendo su potencial reproductivo. Tampoco nos va a ayudar mucho el uso de análogos de GNRH. Eh, Otra opción es usar pues el acetato de ulipristal, ¿cierto? Los moduladores selectivos de receptores de progesterona, pero realmente tampoco es que rutinariamente lo haga. Eso sí lo he hecho en algunas ocasiones de manera prequirúrgica, pero incluso más lo he tenido que hacer en algunas pocas ocasiones de manera posquirúrgica cuando uno ya ha hecho un tratamiento quirúrgico y se ha dado cuenta, uy, mira, quedó este mioma o este otro mioma. Y uno dice, estos miomas no están tan grandes, no están tan cerca de la cavidad endometrial, como igual va a tener esa mujer que esperar un tiempo de 3, 6 meses, pues démosle Claro, un es, par de ciclos de ulipristal para tratar de reducir ese tamaño. aquí Entonces, sí. sí, Perdón, entonces no sí. lo hago. Y la estrogenoterapia realmente tampoco la instituyo en esos casos. Yo sí uso estrogenoterapia postquirúrgica, pero te repito, para casos de cirugía de síndrome de Asherman y para casos de metroplasia de úteros septados, porque en esos casos sí hay un riesgo alto de sinequias intrauterinas. Realmente, posterior a las miomectomías, el riesgo de sinequias es bajo si uno cumple con los, digamos, principios quirúrgicos necesarios y si respeta la pseudocápsula. El miometrio es como cuando tú coges una guitarra y a las cuerdas le pones una pelota de tenis entre las cuerdas, ¿cierto? Si tú lo tienes ahí la pelota, pues las cuerdas están así abiertas. Tú retiras la pelota y las cuerdas de la guitarra otra vez se ponen rectas. Así es el miometrio. Él vuelve a su conformación original. Cuando resecas el mioma, respetas la pseudocápsula, se reorganizan esas fibras. Claro, gracias. En realidad me refería exactamente a la espera, el intervalo en espera, ¿no? Que a veces lo has usado con acetato ulipristal, que definitivamente cada vez es más difícil encontrarlo por el tema de los riesgos y las revisiones que se tienen que hacer a nivel hepático. Pero lo decía puesto que sí, dentro de la adenomiosis, sí, básicamente se plantea para antes de la transferencia embrionaria usar de 3 meses de Sí, análogos, en este caso antagonistas de preferencia, pero son ciclos más cortos. Eh, Siguiendo, otra pregunta, ¿se recomienda el uso de misoprostol o algún oxitóxico luego de la miomectomía en caso de nucleación de mioma? Es una de las preguntas que quedan. sí, buena pregunta. Realmente tampoco lo hago. Me acuerdo cuando yo estaba pues, en mi periodo de formación de residente, que sí, mis profesores usaban metilergonovina, Metergin, ¿cierto? Después de las miomectomías por la parotomía, cuando me estaban enseñando a hacerlas. Hoy por hoy realmente no es una conducta que utilice. Es decir, los úteros, pues no grávidos, recordemos que pues no tienen mucha expresión de receptores de oxitocina. Entonces, usar, digamos, ese tipo de agentes, pues no es que no se pueda, no estoy tan convencido de qué tanto nos puedan ayudar. Y pues realmente no es necesario, desde que hagamos una enucleación juiciosa, respetemos la pseudocápsula y hagamos una miorrafia adecuada con suficientes planos, dependiendo de qué tan grueso esté el defecto y con técnica quirúrgica y con técnicas de sutura pues adecuada como debemos hacerlo, realmente pues el control del sangrado es espectacular. Realmente no hay ese miómetro no queda sangrando cuando uno ya está terminando el procedimiento. ¿Y el uso de vasopresina o ácido tranexámico durante la cirugía? Sí, realmente eso sí. Yo de manera bastante liberal sí uso ácido tranexámico cuando voy a hacer la mayoría de mis procedimientos laparoscópicos, las recanalizaciones tubáricas. Realmente
casi todo paciente que va a operar, antes de incidir, se le pasa 1 gramo de ácido tranexámico. No sé con qué tanta evidencia, pero pues sí lo hacemos. Muchas veces ha habido casos en que de pronto se nos ha olvidado y no ha habido, digamos, diferencia por ese lado. La vasopresina sí la usamos mucho porque es lo que usamos para hacer control de hemostasia previo a la incisión del miometrio. Entonces, con pues, una aguja de laparoscopia ingresamos y en 4 o en 8 puntos alrededor del mioma hacemos infiltración con una ampolla de vasopresina diluida en más o menos 250 cc de solución salina. Hacemos infiltración. Eso cumple 2 funciones. Una es que sí, pues disminuye vascularización y por ende pues nos da hemostasia, nos da suficiente tiempo para pues pasar nuestros puntos hemostáticos. Y dos, hay un efecto de hidrodisección al hacer eso. Como lo estamos inyectando entre el mioma y el miometrio, eso hace que esa vasopresina diluida que ingrese crea un colchón de líquido y eso nos facilita la disección y respetar la pseudocápsula, etcétera. Entonces sí lo hacemos. Ahora, hay países, por ejemplo, no sé, bueno, hay algunos países en que como eso es off-label, eso es fuera de la etiqueta, no está la vasopresina diseñada para eso. Hay países en que eso no se puede hacer, que no, o hay hospitales en que no hay la disponibilidad de la vasopresina. Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es una ligadura transitoria de las arterias uterinas y de los ligamentos uterováricos para devascularizar transitoriamente el útero mientras estamos haciendo la miomectomía y una vez la terminamos, retiramos esas ligaduras transitorias pues, para poder hacer el procedimiento. Hay incluso cirujanos, muchos muy reconocidos, en donde hacen una ligadura permanente de las arterias uterinas. Digamos, se basan en estudios que muestran que realmente no hay diferencia en desenlaces obstétricos ni reproductivos ni obstétricos a largo plazo, pero pues definitivamente es algo que no me gusta hacer para nada, dejar un útero desprovisto de sus dos estructuras vasculares más importantes, las arterias uterinas. No es algo que hago y no es algo que me parezca necesario tampoco. Muy bien, ya no tenemos ninguna otra. ¿Qué es esto? Así. No tenemos ninguna otra consulta, ninguna otra pregunta. Yo te agradezco muchísimo por la exposición. Ha sido realmente, creo que magistral. Todos estamos muy contentos. Igual lo dicen por el interno. Y solo quiero recordarte que esperamos que estés pronto con nosotros del 8 al 11 de marzo con nosotros en el Congreso Peruano de Fertilidad, donde estamos convocando a muchos médicos muy importantes y sobre todo tan didácticos como tú. Así que muchas gracias y aplausos para el doctor, por favor, todos los que estemos aquí. Bueno, Gracias. no, pues muchas gracias a ustedes. Realmente me siento muy complacido de haber compartido este espacio con ustedes. Yo conozco pues bastantes países de Latinoamérica, no conozco Perú, pero pues siempre hay una primera vez y una magnífica ocasión. Perdón, sí conozco Perú, conozco Machu Picchu, pero llegué a través de Bolivia, pero no conozco Lima, no he llegado a esa parte del país que sí sé que es hermoso, sí sé que la gastronomía es insuperable y demás, y sí sé sobre todo de las calidades y cualidades humanas y como persona de los peruanos, porque en muchos escenarios formativos a los que he podido asistir, hay un grupo de peruanos siempre muy comprometidos con la academia, con el conocimiento, con el siempre estar mejorándose en conocimiento, actualizándose. Entonces, pues definitivamente sí es un grupo de colegas y amigos a los que les tengo mucho cariño. Y bueno, claro que sí, espero poder estar con ustedes el año entrante. Les Muchas agradezco. gracias. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Hasta luego, nos vemos.